ahora? Estropearon mi árbol. ¿Tu árbol? ¿Tienes un árbol? El árbol de aquí afuera. Ah, el árbol. Pues, ¿qué le pasó? ¿Te acuerdas que ayer se me ocurrió que como estos meses no tiene hojas, le podía colgar un montón de papelitos con distintas palabras para ver cómo se veía? Sí, muy poética tu idea. Pues la verdad es que se veía muy bien. A mí me gustaba. ¿Y? Pues a alguien se le ocurrió que también podía hacer algo con ese árbol y le colgó estos listoncitos anaranjados por todos lados. ¡Ay, está padre! ¿Y no se ve bonito? ¡Se ve horrible! Y dieron al traste con mi idea de las palabras. Ya veo. ¿Ya ves qué? Que es buen momento para hablar de... ¿Me vas a cambiar el tema? No. De hecho, vamos a abundar sobre el tema del árbol, tus palabras y estos listoncitos. Y para hacerlo, creo que debemos comenzar por reflexionar. Vamos. La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿ese árbol que está frente a la casa, sobre la banqueta, de quién es? ¿De quién lo plantó? ¿De quién vive frente a él? ¿De quién lo cuida? ¿De quién dice, este árbol es mío? ¿Del gobierno, de los vecinos, de todos, de nadie? Bueno, yo creo que es de quien lo plantó, ahora que lo dices. Pero también puede ser de quien lo cuida y se preocupa por él, ¿no es cierto? No sé. Eso de saber a quién le pertenece algo que está en la calle es un poco difícil. ¡Exacto! Y si ese dilema pasa con un árbol, puede pasar con prácticamente cualquier cosa que existe allá afuera. Como una banca, una barda, una plaza, un jardín, un poste, una cancha de básquet o una banqueta. Pero sobre todo, ¿a quién pertenece ese lugar allá afuera donde todos ellos se encuentran? Pues sí que es un dilema. Un dilema que tal vez podamos comenzar a resolver si revisamos la definición de eso que se llama espacio público. A ver. Una definición muy aceptada es esta. Es el espacio donde cualquier persona puede estar o circular libremente en paz y armonía en pleno uso de sus derechos. Bueno, mis amigos pueden venir a la casa y circular libremente. Cualquiera. Se refiere a que cualquier ciudadano puede hacerlo. Ah, no, pues así no. Exacto, porque tu espacio es privado, no público. O sea que el espacio público es la calle en pocas palabras. Sí, pero no solamente. Todos tenemos, por ejemplo, el derecho de entrar a una biblioteca pública o a una estación de trenes o a un museo. Pero para explicarlo mejor, invitamos al arquitecto Felipe Leal, quien además de haber dirigido la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue fundador de lo que se conocía como la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México. ¡Hola! Hola Viviana, hola Hugo, qué gusto estar con ustedes. Vamos a conversar muchas cosas. Adelante. ¿Qué es el espacio público? Bueno, el espacio público es donde es un espacio abierto, a cielo abierto, donde nos reunimos todos los sectores de la sociedad, donde se comparte, donde se reúne, el que crea comunidad, el que religa a la mayor parte de los actores urbanos. Es el espacio público, pero es el que te permite entender una ciudad. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínense cómo entenderías tú la Ciudad de México si no existiera el Paseo de la Reforma o Chapultepec. En fin, o sea, tienes que tener puntos de referencia, la ciudad te tiene que ubicar, ¿no? Además de los puntos cardinales, que eso están a lo largo de la historia antropológicamente, pero desde el punto de vista urbano, pues lo que te ubica precisamente son los espacios públicos, y es lo más atractivo de las ciudades. Porque imaginémonos la Ciudad de México sin todos estos espacios, pues caray, ¿qué sería? Una suma de construcciones, y lo es a nivel de todas las construcciones del mundo. Es como el Central Park de Nueva York, o los foros romanos en Roma, o Venecia sin sus canales. Bueno, pues el canal es lo que le da toda la estructura, ¿no? ¿Quién debe regular lo que sucede en ese espacio público? En principio, la autoridad local. O sea, llámense el alcalde, jefe de gobierno, jefa de gobierno, en fin, ¿no? Presidente municipal, presidenta municipal. En principio, pero es la sociedad en su conjunto. O sea, a ellos les corresponde la administración y
tener la responsabilidad del manejo y del cuidado. Pero es la sociedad la que le corresponde precisamente mantener bien, o sea, hacer un uso adecuado, no un uso excesivo, y además proponer mejoras. El uso y el buen uso y el disfrute, el goce, esa es la sociedad. Y cuando algo se goza, entonces la sociedad lo defiende, ya más allá de las autoridades en turno. Es la sociedad la que va a decir, no me toquen eso porque es maravilloso. Y es el amor que tenemos. ¿El espacio público es de todos o de nadie? No es de nadie, no es de ni siquiera de la autoridad. El espacio es de todos. La autoridad tiene una parte, tiene una obligación de mantenerlo, de cuidarlo y de restaurarlo cuando se daña. Y de la sociedad de usarlo, y de usarlo bien, y de gozarlo. Pero la comunidad que se crea ahí, pues es de todos. ¿De quién es? No le pertenece a nadie. No se puede privatizar espacio público, ¿no? Para ningún sector. Entonces te genera un gran cariño, un gran afecto. Te activa tu memoria. Y tú dices, la primera vez que fui a ese parque o a esa plaza, ¿no? ¿Qué significó? Siempre lo vas a unir con algo, ¿no? Con un hecho histórico, con un hecho memorable, con una huella de la memoria. ¿El espacio público es algo estático o cambia constantemente? No, sí se modifica. O sea, sí se modifica, puede detonar, claro. Está ahí, pero se modifica, se puede actualizar, porque además la vida va cambiando. O sea, si tú ves, pues la Alameda en algún momento histórico estaba cerrada, tenía una reja para que solo entraran, era clasista, para que solo ciertos sectores de la sociedad durante la colonia podían entrar con cierta vestimenta, con ciertos protocolos, ¿no? Entonces, pues, cambió, ¿no? O sea, se extendió, no era de tal tamaño, sino tuvo una ampliación, fue cambiando, ¿no? Se fue modificando, porque hay nuevas tecnologías, porque tienes otros recursos, sí va cambiando porque la sociedad va cambiando. ¿En qué sentido cambia? De acuerdo a las costumbres y tradiciones que va teniendo la ciudad. La ciudad, los usos y costumbres la van transformando. ¿Qué tan importante es el espacio público en la vida de las personas en lo particular? Muchísimo. Pues es el lugar donde tú te das cuenta que perteneces a una sociedad. Si estás nada más aislado en tu casa, que ahora lo hemos vivido mucho con el famoso lema de quédate en casa, pues te has dado cuenta de que sí requieres salir para interactuar. Es el lugar donde interactúas con los otros. Es como decía Ortega y Gasset, es el lugar donde salieron unos para encontrarse con otros. O sea, el espacio público es importante. Ahí es donde conoces a tus amigos, ahí conoces a tus amigos, conoces a la novia, al novio. Entonces, a nivel social es importantísimo, porque es lo que llaman el tejido. Es como cómo tejes diferentes miembros de la sociedad con otros, pues, en un espacio comunitario. Pero a nivel físico, vuelvo a lo mismo. No puedes entender una ciudad. Cuando llegamos a cualquier ciudad, quiero ir al Zócalo, o quiero ir al centro, no sé. Quieres ir, puede estar en los alrededores, pero si no haces en los extremos, oye, no he ido al centro. Entonces tienes ese impulso, ¿no? De, oye, yo quiero ir al centro, no puedo estar nada más en la periferia, no. O cuando muchas veces te expresan, sí, fui a Irapuato, o fui a Guanajuato, pero me quedé en las orillas, no entré en la ciudad. ¿Cómo? ¿No fuiste al Jardín Central? ¿No fuiste a la plaza principal? ¿No fuiste a su Zócalo? ¿Sí me explico, no? ¿Es válido expresarse interviniendo el espacio público? Sí, porque la sociedad cambia, porque si haces intervenciones en la ciudad, las ciudades no son más que la expresión de una sociedad, o sea, de acuerdo a como el orden que tenga y los anhelos y los símbolos que tenga una sociedad, se expresan en el espacio público. Pero las sociedades van cambiando, o sea, la sociedad mexicana actual no es la sociedad del porfirismo, o sea, no es la sociedad del siglo XIX, no es la sociedad de mediados del siglo, ni siquiera es la sociedad de los años 60. Ya cambió mucho, ¿sí me explico? Se ha modificado. Y al modificar tú esas relaciones entre las personas y entre las estructuras, también se transforma el espacio. Se adecua de acuerdo a la realidad de lo que la sociedad vive en ese momento. El hacer un uso adecuado del espacio público. Que sean conscientes, el espacio público empieza en la banqueta de su casa. Cuando salen ustedes de su casa, ya es espacio público. Y si van a la escuela, el patio de su escuela, el patio de su escuela, el pasillo de su escuela es un espacio, su aula es un espacio, pero lo están compartiendo con otros. Tú nada más lo estás utilizando circunstancialmente durante un momento o durante un año, ese periodo, o los 3 años que te dura la prepa o la secundaria, pero después van a venir otros, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, o sea, hay que cuidar el sentido y para ti va a ser parte del registro de tu memoria, porque con el tiempo vas a decir, me acuerdo del patio de la escuela y te acuerdas del salón y de la calle cómo era y la fachada del edificio
y cómo me iba yo caminando o tomaba un autobús o en qué me iba yo para llegar a la escuela en ese recorrido. Todo ese recorrido es espacio público. Y que utilicen más los espacios públicos, que los cuiden, uno, desde la banqueta de su casa, repito, pero todo lo que los el del parque más cercano, el de la plaza de su localidad, el del jardín a donde está abierto, y que entiendan que eso es lo fantástico del espacio público, es que te vas a encontrar con otros y que te vas a comunicar con otros de muchas formas, ¿no? De forma lúdica, divirtiéndote, en el entretenimiento, en el estudio, en muchas ocasiones, en el recorrido, con la novia, con el novio. Entonces, seamos muy conscientes del espacio público, gócenlo, pero cuídenlo. Y tenemos espacios públicos maravillosos en nuestro país. Gocen los espacios públicos de su ciudad. Pues Viviana y Hugo, ha sido un placer estar con ustedes, conversar, y sé que lo van a compartir muy bien con todos sus colegas, amigos y amistades. Un placer platicar. Y gocen mucho los espacios abiertos, los espacios públicos. Adiós. Muchas gracias, bye. Ya entiendo a dónde vas. Cuando digo que ese árbol que interviene con palabras es mío, en realidad sí es mío de alguna forma, pero también es de todos. Así es. Y cuando se trata de expresarnos en ese espacio público... ¿Que es un derecho? Claro, debemos entender que no somos los únicos con el derecho a tener una voz. Y puede venir mañana alguien y también expresarse de otra manera. Como quien colgó en mi árbol. El árbol. Sí, como quien colgó en el árbol unos listones. Que a ti no te encantaron, pero a esa persona sí. Ok, ya voy comprendiendo. Mira este ejemplo. Ay, estuvo súper pesado el vuelo, ¿no? Sí, ya me había dado hambre. ¿Reconoces esta escultura? Sí, pues estamos en Nueva York, ¿no? Está padre. Sí, en la calle, es decir, en el espacio público. Alguien decidió que era bueno que en pleno Wall Street, que es el distrito financiero más importante del mundo, existiera una escultura de un toro fuerte, viril y agresivo que representara los valores del dinero, el mercado y el poder. Viéndola así, ya no me gusta tanto. Pero no por eso tú podrías ir y decir, quiten esta escultura, no me gusta. Hay otras personas a las que esta escultura los representa y les gusta. ¿Y luego? Y luego, un día apareció frente al toro esta otra escultura. ¡Guau! Se llama Niña sin miedo y justo parece que se planta frente al toro diciéndole, no te temo. Y que sea una mujer y además niña dice mucho. Exacto. La nueva escultura vino a darle otro significado incluso al toro y fue parte de algo muy importante que todo el tiempo sucede en el espacio público. ¿Qué? El diálogo. ¿Un diálogo sin palabras? Exacto, o con ellas. Lo importante es que en tanto el espacio público, como ya vimos, pertenece a todos. Todos podemos y debemos ser parte de ese diálogo siempre que este suceda con libertad y respeto. Y en este caso, con las palabras que colgué del árbol, fui parte de ese diálogo. Al igual que la persona que colgó esos listones naranjas. ¿Sabes? Esa imagen de la niña sin miedo frente al toro me recuerda un poco a otra imagen histórica muy emblemática. ¿Cuál? Esta. Un hombre se planta frente a los tanques durante las protestas en la Plaza Tiananmen, en Pekín, en 1989. Uf, es muy fuerte, sobre todo porque es real. ¿Podremos decir que esa escena también representa un diálogo? ¿Pero qué diálogo? La otra parte no se nota muy dispuesta a platicar. Aunque tu pregunta nos puede llevar a otra. ¿De cuántas formas podemos ser partícipes de ese diálogo público que se da en las calles? A ver. Esto que vemos es lo que queda de un ágora en una ciudad griega. ¿Ágora? En las antiguas ciudades griegas, el ágora era esa especie de plaza pública donde solían congregarse los ciudadanos. Y las cosas que ahí se hacían, como el comercio, el debate político o la cultura, bien pueden ilustrar las dimensiones en las que se puede construir ese diálogo en el espacio público. Mira. Está la dimensión política. Claro, es en las plazas públicas donde se ejerce buena parte del diálogo político. Exacto. Y es ahí donde la ciudadanía se expresa para decir lo que piensa, siente y demanda. Pero no solo en las manifestaciones y congregaciones es donde se puede ejercer el derecho a ser parte de ese diálogo. También hay un gesto político, por ejemplo, en esto. ¿Política? ¿Andar en bicicleta? Cuando los habitantes de una ciudad, por ejemplo,
consideran que se necesita infraestructura para ciclistas, el acto de utilizar las calles y hacerse visibles también constituye una forma de expresarse políticamente, utilizando el espacio público para decir de otra manera lo que piensan. También está la dimensión económica, y en ella nuestro país tiene una larga tradición. Claro, los mercados son también espacio público. Ajá, en ellos sucede una parte importante de la vida pública, y por ello son lugares de cohesión social y parte importante de un diálogo cultural que todos los días se transforma y renueva. Y esto nos lleva a las otras dos dimensiones del espacio público. La dimensión social, que es la dimensión del espacio público en la que dialogamos como individuos y construimos un tejido que le da forma a nuestras vidas más allá de nuestros espacios íntimos y particulares. Claro, en el espacio público hacemos amigos. Y participamos de un diálogo importantísimo en el que decimos a los demás quiénes somos y ellos nos dan nuestro lugar en ese espacio, idealmente construyendo así, juntos, una vida común, digna y en paz. Y luego está la dimensión cultural, en la que las cosas que queremos decir pueden ser parte de ese espacio común, al grado de que el propio espacio se puede convertir en un lienzo, o un escenario, o un lugar cualquiera que le dé cabida a nuestra necesidad de decir algo. Como tu árbol, por ejemplo. No, el árbol, de todos. Y como tantas y tantas formas de expresión artística que encontramos en la calle. Ah, eso me gusta. Pero mi siguiente pregunta sería, ¿algo que hacemos en el espacio público solo tiene una sola de esas dimensiones? ¿O es cultural o es económica? ¿Una u otra? No, claro que no. Mira, ven. Mira este gran mural en la ciudad de Pachuca, por ejemplo. Un mural hecho en las fachadas de muchas casas. Sí, es una forma de utilizar el espacio público para darle salida, evidentemente, a una expresión artística. Pero el objetivo no es ese. La intención detrás de este proyecto también es social. ¿Cómo? Un proyecto así contempla necesariamente que todos los que viven en esas casas estén de acuerdo. Y para estar de acuerdo hay que dialogar. Oye, es cierto. Y también requiere de muchas manos para ser hecho. Y esas manos muy probablemente son de los vecinos. Lo que nos lleva a imaginar que también hubo días completos de convivencia alrededor del acto de pintar todas esas casas. ¿Qué tenemos al final? Pues un macromural. Exacto. Y más que eso, tenemos una colonia con vecinos compartiendo experiencias, objetivos y lugar, dialogando y conociéndose, participando. El resultado a la larga es un espacio común más amable y pacífico. La dimensión social del espacio público. Exacto. Me gusta ese proyecto. Es como si hubieran hecho de todas las fachadas de las casas un gran lienzo. Eso. El espacio público es eso, un gran lienzo, un ágora. Un gran lugar en el que podemos expresarnos y decir lo que pensamos y cómo vemos el mundo. Oye, ¿tienes más ejemplos? Algunos. Mira la obra de los franceses Ella y Pitre. Ellos decidieron que las fachadas de los edificios podrían ser los lienzos para sus obras de gran formato. Pero no solo eso. Los grandes espacios que son las azoteas los usan para pintar obras que solo podrían ser vistas desde el aire. ¡Qué divertidos! Vamos. O la obra del famosísimo artista llamado Cristo, que envolvía en tela grandes edificios y monumentos, cambiando así el paisaje urbano por un tiempo. Eso se ve difícil de hacer. Ven. ¿Y qué me dices de la obra de Blue? Un artista que llevó el mural y el graffiti a otra dimensión, pintando y repintando una y otra vez las paredes, para al final tener no solo imágenes fijas, sino animaciones completas como resultado. Ay, ya se me antojó hacer algo así. ¿Podrías hacerlo? Y también está, por supuesto, Banksy, un renombrado artista urbano famoso por su crítica ácida y muy irónica al sistema económico y político de nuestro tiempo. Sí, e irónicamente también es famoso porque nadie sabe quién es. Cierto, pero ¿qué crees? ¿Qué? Hoy lo tenemos invitado. ¡No! Vamos. ¡Vamos! Hola, señor Banksy.
No es por querer delatarlo, pero su rostro me parece familiar. Bueno, hay quienes dicen que me parezco a tu hermano, pero la verdad prefiero el misterio. ¿Nos puede decir cuál es su postura frente a esto del espacio público y de cómo nos expresamos en él? Bueno, el tema de lo que el graffiti representa siempre es polémico, pero a mi modo de ver, hay quienes no lo entienden porque piensan que nada tiene el derecho de existir a menos que genere una ganancia. Sí, veo que eso lo dice también en su libro Wall and Peace, que recopila algo de su trabajo y de su forma de ver el mundo. Sí, y también en él digo que si alguien piensa que el trabajo como el mío estropea el aspecto de los barrios, yo digo que es la publicidad la que garabatea grandes eslogans en edificios y autobuses, tratando de hacernos sentir incómodos si no compramos lo que nos venden. Esperan poder gritarnos su mensaje en nuestras caras desde cualquier superficie disponible, pero no estamos autorizados a responderles. ¿De eso va su obra? ¿Esa es su intención al hacer lo que hace? Sí, de algún modo. Hacer sentir incómodo a un sistema que se encarga de hacernos sentir incómodos todo el tiempo. ¿Y podemos decir que eso es parte de un diálogo en el espacio público? Si lo miramos bien, el espacio público ofrece por todos lados pretextos y oportunidades para expresarnos. Buena parte de mi obra no puede existir sin ese lugar en el que fue hecha y para el que fue pensada. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Claro. Como estas obras, que cobran un especial significado si sabemos que están hechas sobre muros que rodean el territorio palestino. O como estas, que justo utilizan el espacio público para criticar la precariedad del mismo y de la vida en las grandes ciudades. Oye, ¿es cierto eso de que el espacio público está lleno de oportunidades para dialogar y expresarnos? Y justo sobre eso vamos a hacer nuestro ejercicio el día de hoy. A ver, cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es observar, mirar el espacio público que caminamos y pensar qué oportunidades nos da para dialogar, ya sea porque creemos que algo en él puede ser usado para decir algo o simplemente porque nos gustaría que fuera de otro modo. Aquí hay algunos ejemplos de lo que nos podemos encontrar en la calle. Imagina qué puedes hacer con eso que ves. Algo que te guste y que a otros pueda gustar e inspirar. Algo que dialogue con la gente que va a pasar por ahí. Por ejemplo, esta escalera nos da oportunidades para hablar de desigualdad social o de lo difícil que es para algunas personas mayores subirlas y bajarlas. O simplemente creemos que pueden mejorar estéticamente. O son un buen pretexto para hablar del futuro y del esfuerzo. O solo pueden convertirse en el escenario de una obra de teatro o un pequeño concierto. Así como para esta escalera, imaginemos un montón de posibilidades. Lo podemos hacer con todo eso que vemos en la calle. Siguiente paso, planea lo que harás, qué necesitarás y cómo lo llevarás a cabo. Esta parte es muy importante y es el paso previo a lo más importante. Simplemente hazlo, pero para ello aquí vienen algunos consejos. Que tu obra respete los derechos de los otros. Recuerda que el espacio público es de todos y tu derecho a hacer algo no debería intervenir con el derecho de otros a hacer lo suyo. Un proyecto puede ser solo tuyo y todo bien, pero no descartes lo padre que puede ser que otros intervengan contigo y sean parte de él. Muchas cosas pueden aprender entre ustedes y con seguridad podrán hacer más cosas. Y por último, despréndete de tu obra. Recuerda que una vez que es parte del espacio público, puede ser alterada por los demás, que también tienen derecho de usar ese espacio. ¿O no me vas a decir, Hugo, que no sentiste padre cuando alguien más, inspirado en lo que hiciste en el árbol, hizo otras cosas? La verdad es que sí. Provocaste un diálogo y eso la verdad es muy importante. Creo que aprendí muchas cosas hoy, pero eso de que el espacio público es un espacio para dialogar y colaborar me quedó muy claro. A mí también, así que voy a hacer algo. ¿Qué? Voy a colgar en nuestro árbol estas estampas. Pero están un poco cursis, ¿no? Hugo, Ok, ya entendí. están bien padres, mira. Esta me Ay, es gusta de mucho. gatitos. Sí.